señal es deficiente. Buenas noches, un fuertísimo abrazo. Viernesito, viernes 13 de junio. Ya listo para tener esta plática. Esta plática va a estar interesante. Mire, vamos a conversar, vamos a tratar de conversar un poco de todo lo que ha estado pasando, lo último respecto a los casos de Ruth Eleonora, abogada Ruth Eleonora, al caso del doctor Anaya, que se ha señalado de que simple y sencillamente no han dado información, no les han permitido a los abogados avanzar en el proceso de defensa. Vamos a ver algunos elementos al final de esto. Y por supuesto vamos a arrancar con este análisis de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Estados Unidos y desde dos campos. Uno, esta iniciativa de los senadores, donde aparece una lista de 12 funcionarios, 12 políticos salvadoreños que en esta iniciativa se pide sean sancionados por participar en un plan ilegal de apresar personas de forma arbitraria en el SECOT. Vamos a hablar de esto, lo que se ha planteado, qué significa, qué otras aristas que no hemos visto podamos tocar, y también vamos a abordar este segundo componente que ha sido otra, ¿qué sería? Otra información que se incorpora al análisis respecto a elementos, hallazgos nuevos que muestran que Estados Unidos ya venía investigando una serie de aspectos del buquelismo, y en este caso el manejo de fondos del USAID que fueron destinados a las pandillas. Vamos a hablar de esto, de todos estos temas que sin duda alguna no hay que dejar de tocarlos hasta que se despejen al máximo posible, logremos entender de qué se trata, llegue también a más gente para que la gente pueda ver lo que está sucediendo. Por eso vamos a tocar una vez más estos temas, y ahora lo vamos a tocar con dos amigos del canal que tienen sin duda alguna competencia absoluta para estos campos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Sofía Cortés, experta en liderazgo global, con quien hemos abordado de manera reiterada toda la agenda de Estados Unidos, y esto sin duda, Sofía, esto le pone un componente nuevo al tema, definitivamente. Buenas noches, Sofía. Es correcto, muy buenas noches, Franklin, muy buenas noches, Lionel, un placer compartir esta plataforma del barcito esta noche con ustedes y también con tu audiencia que día a día va incrementando en número y en total audiencia post grabación. Así que te felicito. Este tema es urgente de entenderlo porque hay una relación muy compleja entre los Estados Unidos y El Salvador, especialmente bajo el segundo mandato presidencial de ambos, de Bukele y de Donald Trump. Bueno, quiero darle la bienvenida también a otro amigo del canal, a Lionel Herrera, periodista. Y fíjense cómo tienen que ver los dos, porque uno lo destapa y organizaciones y defensores de derechos humanos que tienen que ver con la política de Estados Unidos, y el otro tema lo destapa la prensa. Así que, Lionel, bienvenido. Hola, Frank, buenas noches. Un saludo para vos, un saludo cordial para Sofía y para toda la audiencia. Bien. ¿Les parece que quiero invitarlos a que vean este video? Miren, les voy a pedir a producción que nos ayude con este material, que de alguna manera en resumido nos cuenta un poco qué es lo que aparece en esta investigación que se publica. Vamos a empezar por ahí. A ver, producción. Al regresar, filtran documentos mostrando que Estados Unidos, escuche esto, tenía conocimiento sobre un posible pacto entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la Mara Salvatrucha. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Mire, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido reconocido por su guerra contra las pandillas. Pero ahora bien, documentos filtrados por la organización ProPublica muestran otra cara de esta historia. Por primera vez se ha revelado que agentes de Estados Unidos sospechaban que Bukele y personas de su entorno llegaron a un acuerdo con la Mara Salvatrucha como parte
de un pacto. Según los documentos filtrados, la pandilla recibió dinero y a cambio los líderes de la Mara Salvatrucha acordaron reducir la cantidad de asesinatos públicos en El Salvador, lo que benefició, por supuesto, al gobierno. Pero los problemas comenzaron el año 2019 cuando el presidente Trump creó un equipo especial para desmantelar a la pandilla. Ahí, agentes federales descubrieron posibles desvíos de fondos hacia la Mara Salvatrucha y vínculos directos con una lista de salvadoreños. La lista de nombres creada por los agentes incluyó a Bukele y a otros 14 funcionarios. Desafortunadamente, el resultado de esta parte de la investigación no se conoce, pero esto no es todo. El equipo especial del presidente solicitó la extradición de 12 líderes criminales acusados de ordenar asesinatos de ciudadanos estadounidenses, pero el gobierno de Bukele bloqueó la extradición según el reporte. Pero ahora bien, ¿cuál fue la razón de esto? De acuerdo a la investigación, los cabecillas encarcelados son testigos potenciales de su pacto con la Mara Salvatrucha y podrían revelar el acuerdo entre el gobierno salvadoreño y la pandilla. Fíjate bien, yo creo que ligeramente, digamos, porque lo hace en 1 minuto 20, lo explica. Primero, voy a compartir rapidito sobre este tema, Sofía. ¿Cuáles son los componentes que tú destacarías y digas esto en realidad es pesado o esto no va a pasar liviano, no, esto no tiene problema, o en realidad este es un golpe a todo este esquema que se ha venido señalando al gobierno y al régimen Bukele? A ver, Sofía. Son 3 dimensiones que se han destapado con esta noticia, que ya no es tan noticia. El asunto es de que esto se ha venido fermentando desde el 2019, cuando fue creada el equipo o el conjunto de tarea compartida Vulcano o Vulcan Task Force, que el mismo presidente Trump pidió que se hiciera, que requería, que se componía por varios organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Pero hay 3 dimensiones. Creo que hay que realmente detallar el análisis esta noche de lo descubierto para ver cuáles son las implicaciones ambos para Bukele y para Trump. Pero las 3 aristas que quisiera proponer, y ojalá que Lionel esté de acuerdo conmigo, es que la primera es que hubo una investigación impedida por el gobierno de El Salvador en el 2019, cuando esta task force o esta fuerza conjunta fue creada. Porque a pesar de la imagen del presidente Bukele como un luchador contra el crimen, sus altos mandos bloquearon las extradiciones de los jefes de la Mara Salvatrucha, la MS-13. Según funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, funcionarios de seguridad, funcionarios de Homeland Security, de la seguridad de la nación. La segunda dimensión es que hay sospechas de lavado de dinero. Agentes de los Estados Unidos prepararon una solicitud para examinar a Bukele y altos funcionarios si habían desviado fondos de la USAID para ayudar a pandilleros de la MS-13 como parte del pacto con ellos. Y la tercera dimensión es de que hay amenazas a aliados de los Estados Unidos. Es decir, que los funcionarios de justicia y seguridad salvadoreños algunos, se calcula que 8 de ellos tuvieron que huir de El Salvador después de haber sido acosados y amenazados por el gobierno del país antes y después de la sustitución o la destitución de Melara como fiscal general. Estas 3 dimensiones creo que son las más preocupantes, y por mucho que quieras apoyar o ser simpatizante de Bukele, es un cuestionamiento bastante serio. A ver, Lionel, a partir de lo que se ha dado a conocer, no hemos escuchado ninguna reacción. No haber reacción a esto también implica que podamos interpretar. ¿Cuál es la lectura que te da esta nueva publicación, esta nueva investigación periodística que se pone sobre la mesa?
¿Me escuchas? Así, hoy sí te escucho. Perfecto. Sí. Ok, perfecto. Sí, bueno, siguiendo el esquema de los 3 puntos que comenta Sofía, creo que la novedad de esta publicación de ProPublica es justamente eh, esta posibilidad de que el gobierno de Bukele haya utilizado fondos de USAID para financiar acciones de su pacto con las pandillas. Porque de alguna manera los otros 2 ya habían sido publicados aquí, ¿verdad? Es decir, ya sabíamos que había actividades en este momento dirigida por Raúl Melara y que esa investigación se truncó el 1 de mayo de 2021 cuando el oficialismo asume con su supermayoría parlamentaria y en la primera sesión, de manera fulminante, sin justificación y sin seguir un proceso debido, se destituye al fiscal general. Estaba investigando las negociaciones del gobierno con las pandillas. Sabíamos también que es casos de corrupción, juntamente con las CICIES. ¿Te acordás? Que la CICIES informó que investigaba 9 casos de mal manejo de fondos en otros 25 casos, es decir, que se estaban investigando 37 casos de posible corrupción gubernamental. Entonces, esas fueron las 2 grandes razones por las que el fiscal Raúl Melara fue despedido y se truncó esa investigación en la que participaba este equipo de varias agencias, FBI, agencias de seguridad nacional, etcétera, de los Estados Unidos. Y también ya sabíamos que los fiscales que estaban involucrados en esa operación quedaron objeto de persecución por la nueva gestión fiscal encabezada por Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el oficialismo, y que tuvieron que huir, ¿verdad? Fiscales como Germán Arriaza y otros tuvieron que huir a Estados Unidos porque fueron objeto de persecución, sus oficinas fueron allanadas, y por poquito, si no se van, pues hubieran caído presos también. Entonces, digamos, lo novedoso de esta publicación de ProPublica es, además de que confirma, ¿verdad?, lo que ya se había publicado acá, es esto de que el gobierno pudo haber utilizado fondos de USAID para financiar con las pandillas, que básicamente era que el gobierno entregaba beneficios económicos, o sea, dinero a pandilleros y a sus familias, que daba beneficios carcelarios a los pandilleros que estaban presos, y a cambio de eso los pandilleros supuestamente reducían la cantidad de asesinatos. Ahora sabemos que no exactamente pasaba eso, ¿verdad? Sino que los cabecillas de pandillas entrevistados por el Faro dicen que había un acuerdo con el gobierno de sin cuerpo no hay delito, es decir, el gobierno les permitía que siguieran asesinando, pero que no aparecieran públicamente los cadáveres. Entonces, a cambio de esos beneficios, los pandilleros aparentaban bajar la cantidad de asesinatos, ¿verdad? Y hacían acciones de beneficio electoral para el gobierno, ¿verdad? Ahora sabemos que el pacto con las pandillas ha sido fundamental para los diferentes momentos cruciales del ascenso político de Bukele, ¿verdad? Lo fue para que Bukele pudiera ganar la alcaldía de San Salvador en el 2015, lo fue para que pudiera ganar la presidencia en 2019, y lo fue para ganar la supermayoría legislativa aquel de mayo de 2021. Vamos a ver, quiero consultarles esto antes de irme al segundo momento.
y quiero ponerles este video, este segundo video. Vean, por favor, este segundo video que les quiero poner, porque voy a ir pasándome a la iniciativa que han presentado los senadores. Le pido a producción a ver si me ayuda con el segundo video, producción. Miren, vamos a ver, en este video, que esto lo recogemos de la investigación que hace CNN. Escuchemos. No era solo un pago de $6 millones, había algo más. Bukele ofreció un descuento del 50% durante el segundo año de encarcelamiento de venezolanos deportados al SECOT. Pero a cambio, Estados Unidos debía devolverle a un grupo de pandilleros salvadoreños, según los emails de los negociadores a los que tuvo acceso CNN. Se entiende que son los 9 cabecillas de la MC-13 a punto de ser juzgados en una corte de Nueva York por terrorismo. Varios de ellos, según la acusación de la Fiscalía estadounidense, negociaron con el gobierno de Bukele. De momento, Trump solo ha enviado a uno de ellos a El Salvador, Humberto López Larios, alias El Greñas. Es uno de los fundadores de la MC-13. Su detención en 2024 en México fue celebrada como un gran hito por parte del Departamento de Justicia. Lo extraditaron a Estados Unidos ese mismo año, pero pocos meses después, el fiscal le pidió al juez sobreseer los cargos para poder enviarlo a El Salvador. Según la acusación de la Fiscalía, ahora desestimada, El Greñas participó en el pacto con Bukele para bajar homicidios. Jorge Alexander de la Cruz, alias Kruger, y Marlon Antonio Mengíbar Portillo, alias Rojo de Parkview. Kruger lideró las actividades de la MC-13 en México. Estuvo muy involucrado en las negociaciones con el gobierno de Bukele en 2019. Por otro lado, Rojo fue parte de la estrategia para extender la actividad de la pandilla en México y consiguió fondos y armas. 2 días después de que El Greñas fuera enviado al SECOT, tanto Kruger como Rojo se declararon culpables con un acuerdo que aceleraría el juicio, según documentos a los que accedió el periodista de Inside Crime Carlos Delgado. Así evitan ser enviados a El Salvador. Quedan pendientes de juicio José Wilfredo Ayala Alcántara, alias Indio de Hollywood. Se unió a la MC-13 viviendo en Estados Unidos, fue deportado y se convirtió en uno de los líderes de la Ranfla Nacional, el órgano directivo de la pandilla. Dirigía operaciones de narcotráfico en Estados Unidos, según la acusación de la Fiscalía. Fue detenido en Ciudad de México en abril del 2023. Francisco Javier Román Bardales, alias El Veterano, detenido en marzo del 2025 en México y enviado a Estados Unidos. Según la Fiscalía, fue quien contactó a la MC-13 con los carteles mexicanos. Walter Giovanni Hernández Rivera, alias Baxter de Parkview, detenido en México en 2023 y enviado a Estados Unidos. Era miembro del Programa México y se encargó de conseguir fondos y armas. Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro de Montserrat, detenido en México en 2023 y enviado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y asesinato. Participó en las negociaciones con el gobierno salvadoreño, según la acusación de la Fiscalía. Freddy Iván Andrés Parada, alias Lucky de Parkview, arrestado en California en marzo de 2024 como parte de la Ranfla Nacional. Y Elmer Canales Rivera, alias El Crook, uno de los líderes que negoció con el gobierno de Bukele, detenido en 2023 en México. El gobierno de Bukele lo liberó de forma irregular, pese a que Estados Unidos había pedido su extradición. El futuro de estos juicios es ahora incierto. La posibilidad de que en ellos se hagan públicas las pruebas de las negociaciones de Bukele con las pandillas, que él siempre ha negado, los han convertido en una gran moneda de cambio. Fue precisamente durante el primer gobierno de Trump cuando el mandatario pidió a El Salvador la extradición de 12 líderes pandilleros. Bukele nunca los entregó. ¿Dónde queda? Y aquí voy. Se ha despejado tanto que yo, bien difícil decir, esto no existe. O sea, la gente ya lo tiene de punta a punta. ¿A dónde queda el discurso, ese doble rasero de que Bukele es el mejor político, que hasta el mismo Trump lo ha tratado de ensalzar en su discurso, y que combate a los criminales, que combate a los terroristas, cuando todo esto está y sale del mismo aparato de investigación de Estados Unidos? ¿Cómo se explica eso, Sofía? ¿A dónde queda? Porque después de eso quiero preguntar sobre estas iniciativas que han presentado los senadores. Antes de darte la palabra, recuerdo a la congresista Norma Torres enseñarle un folder
un expediente a Marco Rubio y le dice, aquí tengo información, documentos jurados, etcétera, etcétera, de todo este tipo de señalamientos que se ha hecho. ¿Qué es lo que está pasando en la política gringa? Porque esto se trata de ocultar, pero es bien difícil si ellos mismos lo han investigado. ¿Cómo lo explicaría, Sofía? Bueno, es interesante la pregunta, pero quiero reiterar un poco los puntos que también Leonel compartió conmigo, porque es bien importante atar los nudos históricos en el contexto de la línea de tiempo, cómo han pasado las cosas, porque esto lleva a las corrientes que estamos viendo ahorita y las implicaciones que ahora estallan en esta propuesta de ley o para sanciones de estos tres, que interesantemente todos son de la costa este, excepto por Alex Padilla, que es de California, pero los otros dos son de ciudades donde hay muchos salvadoreños residentes viviendo allá. Esta investigación que fue aprobada o pedida en el entonces fiscal general William Barr por Trump fue en agosto del 2019. Fueron 2 meses después de la instalación de Bukele como presidente. Y esta fuerza conjunta de tarea llamado Vulcan en inglés, tenía como meta, su única meta era erradicar a la MS-13. Pero esta fuerza y estaba compuesta por fiscales federales, agentes del FBI, Homeland Security o del Departamento de Seguridad Nacional y la DEA. Era una fuerza multidisciplinaria. Esta fuerza conjunta encontró de entrada en el 19 obstáculos significativos en su investigación, incluyendo, y esto está documentado, porque estos documentos son los que ha accesado ProPublica para hacer esta nota. Encontraron interferencia del gobierno de Bukele específicamente en las extradiciones y también encontraron amenazas a funcionarios salvadoreños que colaboraran con los Estados Unidos. A pesar de todas estas tensiones, Bukele mantuvo su popularidad debido a este fasad que le decimos nosotros, esta falsa idea de la mano dura contra las pandillas. Pero aún temprano, en el 19, él se rehusaba a extraditar a líderes de la MS-13 a Estados Unidos y esto generó especulaciones sobre cuáles eran sus motivos y esta fuerza conjunta de tarea Vulcan siguió investigando. Uno de esos fiscales federales es de Nueva York. Entonces, no es coincidencia que de este fiscal también algunas de estas cuestiones que se están dando de la MS-13 con algunos de los líderes de la RANFLA es en Nueva York. Entonces, hay bastante información, pero en mayo del 2021, la mayoría legislativa de Bukele en el Congreso, como ya lo dijo Leonel, destituyó al fiscal general y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ojo con esto, porque eso lo quiero agregar a lo que dijo Leonel. Y esta Corte Suprema de Justicia en ese entonces es la que supervisaba los pedidos de extradición. Y durante los próximos 7 meses, de mayo 21, los magistrados recién instalados revirtieron o frenaron 6 solicitudes de extradición de altos jefes de la pandilla buscados en los Estados Unidos, según entrevistas y documentos de esta investigación. La gente, dice algún testigo, la gente de Bukele venía a la Corte Suprema y decía que bajo ninguna circunstancia vamos a extraditar a los líderes de la MS-13. Dijo un funcionario estadounidense muy dentro de la investigación. Y el motto que usaban es demorar, interferir, socavar, hagan lo que tengan que hacer. Esa era la línea y la orden que se dio desde arriba de la administración de Bukele. Entonces, la administración de Biden enfrentó serios desafíos en la cooperación con El Salvador y durante la administración de Biden la relación se deterioró mucho
más con la purga de la Corte Suprema salvadoreña y el bloqueo a las extradiciones. Y a pesar de las sanciones y presiones, Bukele siguió rechazando extraditar a los altos mandos de la MS-13. Lo que sugiere, según la investigación, es que podría tener o temer las repercusiones políticas ilegales. Ojo con esto, porque esto viene y se amarra con lo de los congresistas. Y las repercusiones políticas ilegales con las pruebas recopiladas por la investigación Vulcano. En un giro reciente, plan, se abre el telón, entra la segunda administración de Trump, regresa al poder y negocia una deportación masiva con Bukele, enviando a líderes de la MS-13 de vuelta una extradición al revés, que le dice la investigación. Y este movimiento es visto como un movimiento al revés, que es extraño y es lo que ha sacado toda esta investigación y es lo que ha también movido las burbujas políticas de los progresistas y de los opositores de Bukele y de Trump, porque los demócratas son opositores de Bukele, hacia la superficie. Esto refleja un cambio estratégico en la política estadounidense hacia El Salvador, priorizando la deportación de criminales de alto perfil a cambio de cooperación en otras áreas. Es decir, que las implicaciones para Bukele es de que puede, debido a estas tensiones y controversias, obviamente por esta investigación, la relación con los Estados Unidos bajo Trump aún no le puede dar a él una aseguranza. Va a afectar la cooperación internacional y la percepción de su gobierno en el ámbito global. Pero también hay serias implicaciones legales. Si se confirma, esto podría constituir delitos de corrupción, podría constituir lavado de dinero, podría constituir una conspiración para cometer fraude. Y las autoridades estadounidenses podrían iniciar procesos legales contra los 14 implicados en la investigación, lo que podría inclusive incluir la congelación de activos y cuentas bancarias en los Estados Unidos. Entonces, esta investigación sugiere que Bukele y los altos funcionarios mencionados podrían enfrentar cargos por encubrimiento y obstrucción de la justicia. Estamos hablando en los Estados Unidos. Estamos hablando en Estados Unidos. Sí se demuestra que bloquearon las extradiciones para proteger a líderes de la MS-13. Y además, como dijo Lionel, y ahorita ya te paso la guitarra, el uso de fondos de ayuda para financiar actividades ilícitas y campañas políticas. Esto podría violar las leyes internacionales y los tratados bilaterales entre los Estados Unidos y El Salvador. Ya termino. Las implicaciones legales podrían extenderse también a nivel internacional, afectando la percepción de El Salvador en el ámbito global. El hecho que funcionarios estadounidenses hayan ayudado a homólogos salvadoreños a huir del país por temor a represalias subraya la gravedad de la situación en El Salvador y podría llevar a una revisión de las relaciones diplomáticas y de seguridad entre Estados Unidos y El Salvador, especialmente si la correlación de fuerzas cambia en el Congreso. Por último, además, las acusaciones de lavado de dinero y la interferencia en investigaciones judiciales, porque esta fuerza conjunta Vulcano fue mandatada por el mismo, fíjate cómo es el karma. En investigaciones judiciales podrían debilitar la confianza interna y externa en la administración de Bukele. La presión, junto con sanciones, podría intensificarse si no se abordan todas estas preocupaciones que esta investigación ha sacado a la superficie, lo que podría tener repercusiones políticas y económicas para El Salvador. Y antes de dártelo, quiero decirte que algunos ahora deberían de ser reconocidos como muy valientes, muy éticos, porque han sido perseguidos por toda esta información que ahora ProPublica lo saca, pero otros como El Faro han tenido el valor, la paciencia,
la consistencia de venir investigando y muchos los han inclusive atacado, los han vilipendado y ellos han, porque al mismo tiempo que estaban haciendo la investigación catedral, esta fuerza conjunta Vulcano estaba también haciendo esa misma investigación sobre, entonces aquí coinciden esas dos investigaciones. Sí. Vamos a ver, Leonel, te insisto, esta operación que digamos reafirma una vez más, golpea de manera contundente con elementos, se habla de investigadores, de agentes de las instancias de investigación en Estados Unidos, de investigadores acá, y aparentemente uno puede leer también ahí que las fuentes han revelado porque están molestas de que el mismo gobierno estadounidense ahora revierta lo que ellos han hecho. Entonces, ¿dónde queda esa doble cara de la política que se está manejando en estos formatos de cuadros similares? Es decir, que hablan de que combaten a los terroristas, a los criminales, al Tren de Aragua, a las pandillas, al narcotráfico, pero por debajo pareciera que están protegiendo a criminales. Entonces, digo esto porque después voy a lo siguiente. Toda la operación migrante, en el fondo, la operación contra los migrantes que tiene Trump, en el fondo busca criminalizar al migrante y convertirlo en terrorista, en criminal, en narcotráfico, que es lo que esto revela que ellos están protegiendo. Entonces, ahí queda un manejo totalmente antiético, doble moral. ¿Cómo se mira esto, Leonel? Sí, mira, sí se evidencia claramente una doble moral. Fíjate que yo he hecho la pregunta en algunos programas, es decir, ¿qué hubiera pasado si en marzo de 2022 no se rompe el pacto del gobierno con las pandillas? No tendríamos régimen de excepción, las pandillas no estarían desarticuladas y siguiéramos bajo esa lógica y esa negociación turbia del sin cuerpo no hay delito. Eso es lo que hubiera. Y ahí estuvieran los pandilleros y ahí estuviera el gobierno negociando con ellos, en la misma dinámica que hubo hasta marzo del 2022, cuando arranca el régimen de excepción y la ofensiva contra las pandillas, ¿verdad? Que es lo que Bukele ha vendido como su principal carta de presentación, ¿verdad? La dureza contra las pandillas a partir del régimen de excepción, ocultando toda esta trama turbia de las negociaciones que hubo desde mucho antes de que él llegara a la presidencia de la República. Si aquí estamos hablando de que él empieza a pactar con las pandillas desde que era candidato a la alcaldía de San Salvador, es decir, desde el año 2014, ¿verdad? Cuando empezaba el segundo gobierno del FMLN, el Faro ha mostrado cómo mientras el gobierno de Salvador Sánchez Serén combatía las pandillas, Bukele negociaba con las pandillas y les decía, ustedes están peleados con mi partido, con mi gobierno, pero no conmigo, ¿verdad? Entonces se evidencia claramente la doble moral y la mentira, y también queda evidenciado Donald Trump, porque Donald Trump en la comparecencia con Bukele en la Casa Blanca lo presenta como el hombre bueno para combatir al crimen, ¿verdad? Y resulta que este hombre ha tenido este tipo de negociaciones a llegar al extremo de utilizar fondos de la cooperación estadounidense para financiar estas acciones del pacto con las pandillas. Yo creo que el riesgo, yo diría, Frank, que podríamos estar frente al inicio del fin de la impunidad de Bukele, porque Trump, en la medida en que en Estados Unidos se le vaya haciendo un escándalo político la relación con Bukele, le va a ir soltando la mano, y ya no va a meter las manos al fuego por él,
y ahí se va a terminar el principal respaldo de impunidad que tiene Bukele. Si es que ahorita Bukele está haciendo y deshaciendo aquí porque tiene el silencio de la Embajada de Estados Unidos y porque tiene el respaldo del Ejecutivo estadounidense, ¿verdad? Claramente, como lo hemos dicho en otros programas, toda esta disposición de Bukele a hacer todo lo que Estados Unidos le pida, incluso hacer más de lo que le piden, ¿verdad? Porque resulta que traer prisioneros para El Salvador ni siquiera fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos, sino que Bukele se lo ofreció a Rubio, ¿verdad? Y Rubio dijo, hemos recibido una propuesta interesante del presidente Bukele que la vamos a considerar. Es decir, toda esa disposición a convertirse en cárcel de Estados Unidos, en carcelero de Estados Unidos, todo este silencio frente a la política antiinmigrante de Estados Unidos y toda esta ausencia gubernamental en la defensa de los derechos y los intereses de los migrantes salvadoreños, lógicamente es para ganar la impunidad y el respaldo político de la administración Trump. Entonces, en la medida en que en Estados Unidos, ¿verdad? Insisto, vaya haciéndosele a Trump un escándalo mayor, entonces ahí va a irse distanciando de Bukele y Bukele va a perder impunidad, ¿verdad? A mí me llama la atención que la lista, ¿verdad? Que la lista, fíjate que esta iniciativa de estos 3 congresistas demócratas es muy audaz porque yo no soy experto en diplomacia, pero yo entiendo que, por ejemplo, en lo diplomático, poner al presidente como primero en la lista es una cosa bien fuerte. En la lista Engel, por ejemplo, han venido poniendo a otros funcionarios, ¿verdad? Pero no directamente a él, ni siquiera a la gente más cercana a él. Esta lista no se anda con rodeos. El primero es el presidente, el segundo es el vicepresidente y después van los funcionarios más relevantes de Bukele, la canciller, ¿verdad? La canciller Alexandra Gil, el ministro de Seguridad Villatoro, el ministro de la Defensa Nacional Merino Monroy, el ministro de Hacienda, es decir, es una acción muy audaz, ¿verdad? Es decir, y es una clara señal, como decía Sofía, en caso de que los demócratas, que yo estoy seguro que así va a suceder porque todas las acciones erráticas de Trump lo van facilitando, los demócratas van a tomar el control de las cámaras en noviembre del otro año. Y lo que han presentado ahorita es una señal de lo que pueden hacer, ¿verdad? Es decir, Bukele pueda que ni siquiera tenga los 4 años de Trump, sino que tenga únicamente 1 año y medio de aquí a las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que esto que está pasando, esta información que revela ProPublica y esta acción política que toman estos 3 congresistas estadounidenses es un golpe fuerte en la mesa, mueve definitivamente digamos la situación como venía hasta este momento, ¿verdad? Donde aparentemente un presidente Bukele con el respaldo total de Donald Trump, con total impunidad en El Salvador, se iba con todo contra el último reducto democrático que resiste a la consolidación dictatorial, ¿verdad? Que son la sociedad civil organizada, ¿verdad? Y el periodismo independiente. Voy a leerles unos comentarios y luego voy a la segunda parte que tiene que ver ya con esta iniciativa de los senadores, qué tanto puede impactar en Trump y otros elementos que van acá. Le pido a producción que me siga porque quiero acelerar esto. No voy a leer todo. Dice Mario Humansor, ¿qué diferencia? Dice, con este tema es importante, se los agrego para que lo tomen en cuenta y lo incorporen. Dice Mario Humansor, ¿qué diferencia con el pandillero que agarraron hace poco en Estados Unidos, que ligerito salió a hablar? Dice, aquí está ya,
salió a desmentir Bukele, pero en estas noticias se ha quedado callado. Ahí les voy dejando. Vamos a ver, sigamos. Me lo toman y después me lo van comentando. Vamos a ver, sigamos, producción. Dice, Bukele tiene el peor crímenes que todos ignoran que pagar, los peores crímenes que todos ignoran que tiene que pagar. Vamos a ver, sigamos. Alcalde, buenas noches a todos. Gracias por escribir. Voy a leer rapidito algunos porque quiero aprovechar a los invitados. Los felicito por su trabajo informativo. Sigan adelante con el proyecto. Gran labor por presentar la realidad del país. Bukele tiene miedo. Se viene otro cortinazo de humo. Aquí vamos a ver si todavía le funcionan cortinas de humo. Quiero escuchar su opinión también. Ubícate el tema, dice. Pero por el momento los demócratas no pueden tocar a Bukele. Fíjense qué interesantes los comentarios que nos están poniendo, porque está protegido del abuelo Trump. Sin embargo, otro gallo puede cantar después de las elecciones de medio término el próximo año. Esto me lo van a explicar después ustedes para que le entendamos bien cómo es el juego. De acuerdo con el artículo del ProPublica, Trump protege al inconstitucional. O sea, hay ahí un compromiso de protegerlo. Eso es lo que está leyendo la comunidad. ¿Será entonces el principio del fin de la dictadura que todos esperábamos? Fíjense preguntas. Es cierto, pero no viene al caso, dice. Vamos a ver, sigamos. Concentrémonos, comunidad, en preguntas concretas. No nos distraigamos, porque si no nos perdemos el hilo de la plática. ¿Y ahora qué va a hacer con todos los que están hablando de él? ¿Los va a meter a todos a la cárcel? Aquí vienen ya las otras secuelas que estamos viendo. Es cierto. Yo sé que todos agradecemos el trabajo que han hecho los periodistas del Faro. Son los que han puesto su ética y moral como periodistas por encima de todo y a pesar de todo. Y miren, los quisieron capturar. Buenas noches, Frank, y tus invitados. Gracias por la información de la realidad nacional. Bukele tiene un buen tamal armado en contra de él. Vamos a ver, un buen tamal armado en contra de él. Trata de callar a uno y aparece otro. Es víctima del karma, dice. Si ya no le funcionan los tapones que pone, díganle que la información que salió a la luz no es de George Soros, no es del Faro, es de los Estados Unidos. Y hay que decirlo, que es de la época del primer gobierno de Trump, ¿verdad? Ni siquiera es de los demócratas. Bukele anda ahora con la cola entre las patas, dice. A ver, sigamos. Si golpean fuerte, esa piñata se va a reventar. Interesante estas figuras. Al cachorro del imperio le han dado bocado, dice. Lo más fuerte de Bukele será su gran debilidad y posteriormente eso acabará con él. Por andar de ofrecido le están dando matacán, bien merecido lo tiene, dice el comandante. A ver, es muy importante que la diáspora en Estados Unidos apoye a los demócratas en las próximas elecciones. Ajá. Con los venezolanos, el caso Kilmar Ábrego, con los venezolanos y el caso de Kilmar Ábrego, se cayó la máscara de Bukele ante el mundo. Está botada su imagen en muchos países. A ver, sigamos. Bukele no puede meter presos a Ruth por enriquecimiento ilícito porque él y su familia también lo han hecho. Bueno, ya la metió presa. Amigos, ¿qué se espera de la justicia en Estados Unidos si hay un fiscal que pide a los jueces que descalifiquen cargos a criminales? Así también el Departamento de Justicia no es contundente. El Bukele anterior va a entregar al Bukele actual, dice. Le llegará su paga. Saludo, Fran, a sus invitados. Bukele no puede meter preso a Enrique Anaya por lavado de dinero, por el lavado de dinero de Alba Petróleos, dice. Allí, en todos estos temas, aparecen colas por todos lados. Cabal dice que cómo cambian los pensamientos cuando tienes más pelo, ¿verdad? Dice la Michi. Tremenda, Michi. Un fuerte abrazo para Leonel Herrera y Sofía Cortés. Quedémonos aquí. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo afecta a la bancada Cian y cuáles serán las repercusiones a la bancada referida por todo esto que está saliendo a la luz y cada día el derrumbe del dictador Bukele? Vaya, hay elementos para poder conversar y luego quiero irme a lo de los senadores. Sofía, te dejo este primer bloque. Franklin, Lionel, sí, por eso es bien importante entender desde un punto de una perspectiva global cómo se mueven las estructuras de poder, especialmente dentro del sistema o un modelo político de los Estados Unidos. Decía en un anterior programa de que inclusive el manejo comunicacional ahorita con las protestas en Los Ángeles están diciendo aquí no hay reyes.
en las pancartas. Es decir, que aunque es un imperio, el neoimperio que abraza el legado de los poderes imperialistas, que son tres del siglo XVI, los Estados Unidos es un fenómeno digno de estudio después de haber sido una colonia, convertirse ahora en el portador del nuevo imperialismo. Pero la forma en que fue construida la estructura de los Estados Unidos, donde sí funciona los cheques y balances que les dicen en inglés, y para preservar no solamente la separación de poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, sino que también le concede poder e independencia a los estados. Por eso se llama United States of America, porque son estados que tienen cierta independencia. Por ejemplo, si el gobernador Newsom nos manda a llamar a la Guardia Nacional, es un delito federal que el presidente, que es presidente, se vaya a meter a California. Ahorita la corte una jueza federal lo acaba de retroceder a Trump que se salga de California porque el gobernador no llamó a la Guardia Nacional. Doy este contexto porque muchos dicen de tu audiencia, no puede tocar a Bukele, no puede porque está protegido por el abuelito Trump, o los demócratas no pueden tocar a Trump. Les recuerdo una palabra muy importante, Watergate. Eso lo mismo decía Nixon. Y el balance de poder en los Estados Unidos está a punto de cambiar antes del próximo año, que lo que no entienden cómo funciona el ciclo de elecciones ni cómo funciona el sistema estadounidense. Hay elecciones del Senado este año, en noviembre del 24, solamente del Senado. Y es interesante porque el Senado, las elecciones del Senado de los Estados Unidos están programadas, están programadas para el 2025 y ahorita el balance de poder no es grande en todo el Congreso, que son las dos cámaras. Pero también el líder de la mayoría en el Senado es Schumer, que es un demócrata de mucha experiencia, un pitbull de los demócratas, y hay varias elecciones el resto de este año locales que van a ir cambiando el balance de poder en los diferentes distritos de cada uno de los estados. Quiero compartir con la audiencia que ahorita, como está, el Congreso está dividido y algunos republicanos que son anti-Trump y dos independientes, por ejemplo, en el Senado, ellos hacen caucus en la Casa de Representantes hacen caucus, o sea, trabajan con el ala demócrata. El balance de la Casa de Representantes, hay 220 republicanos y hay 213 demócratas con 2 asientos libres porque se murieron 2 representantes, uno de ellos a quien yo conocía y que fue un gran apoyante de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, que es el representante Grijalva. De 220 a 213, con 2 asientos de los demócratas vacíos ahorita, no es mucha la diferencia. Y algunos de estos republicanos, que son los que están lo más popularmente elegidos, porque eso es lo que es la Casa de Representantes, ellos hacen coaliciones y votan en muchas cosas con los demócratas. ¿Por qué explico esto? Porque el partido republicano no es homogéneo y no todos están de acuerdo con los rasgos tiránicos, autoritarios, dictatoriales de Trump. Y ahora en este momento político eso es más claro que nunca. Han salido algunos republicanos este día dando discursos en la Cámara del Congreso apoyando exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, el resultado, ahora el Senado, tenemos 53 republicanos contra 45 demócratas, que también no es mucha la diferencia, con 2 independientes que siempre se pegan o se plegan a los demócratas, que les dan 47 votos contra 53. Estamos hablando que estamos a 6 votos de diferencia en ambas cámaras del Congreso. ¿Qué quiero decir con eso? A los que creen que es intocable Trump y que es intocable Bukele.
El sistema, por esta misma separación de poderes y el diseño, no va a permitir otro rey después del rey George. Después de King George, que fue el último antes de la Revolución Norteamericana, el país no va a permitir otro rey y lo están diciendo. Entienden la constitución de su sistema. Entonces el sistema va a volcarse a protegerse y no van a salvaguardar a una figura contra digamos, la amenaza existencial en la que se está convirtiendo Trump. Me explico. Es decir, que aquí hasta republicanos se van a plegar a salvar a la nación, al país, no a Trump. Entonces no es una lealtad. Entonces, en este aspecto, contesto a muchos de las preguntas que están haciendo, es de que los dos son fenómenos paralelos de dos representantes de la nueva derecha fascista, autoritaria, y en el caso de Bukele, totalitario, que es lo que aspira a Trump. Él quisiera controlar la Corte Suprema, controlar completamente el Congreso, como lo ha hecho Bukele, porque eso logró hacer esquinar todos los poderes para poder tener el poder total. Pero el sistema en los Estados Unidos no se lo permite a Trump. Y es más, hay poderes judiciales dados específicamente a los estados. Es decir, que un estado puede mandar a corte o llevar a corte al mismísimo presidente de la nación. Y ahora con este desafío de la popularidad de ambos, que está bajando, porque Leonel es periodista y yo sé que él monitora todas estas encuestas, que muchas de ellas son fake news, pero en los Estados Unidos la popularidad de Trump ha bajado estrepitosamente desde que asumió en enero. Y este sábado, o sea, mañana, está agendada una demostración militar él escuchó, él ha dicho que es porque es el Día de la Bandera, Día Nacional de la Bandera en los Estados Unidos, pero cae coincidentalmente con su cumpleaños. Y va a ser un desfile militar en DC y van a haber grandes demostraciones. Es decir, as Trump goes, so goes Bukele. Es decir, en inglés, así como le vaya a Trump, le va a ir a Bukele, porque se alió al peor de los gatos políticos globales. La gente dice, Leonel, te lo dejo para que contestes al resto también. Tú tienes varias respuestas, pero te voy a recordar. La gente dice, Bukele reaccionó rápido con este último pandillero que capturaron, pero sobre todo esto no ha abierto la boca. Entonces te dejo ahí para recordarte los comentarios. Sí. Mira, me parece muy clarificadora esta explicación de Sofía. Y yo creo que sus últimas palabras son fundamentales. Es decir, como le vaya a Bukele, a Trump le va a ir a Bukele. Es decir, fíjate que casualmente yo en una conversación ayer en la tarde, yo les decía a unas personas, en este momento les decía, la lucha contra Bukele está en Estados Unidos contra Trump, ¿verdad? Porque en la medida en que Trump se debilite, ¿verdad? También se debilita Bukele. ¿Te acordás que como en un programa dijimos que con Bukele irse a exhibir con Trump en la Casa Blanca, lo que había conseguido era que todo el establishment anti-Trump iba a venirse también contra Bukele? Y nosotros advertimos que los demócratas se iban a venir contra Bukele, que la Fundación Kennedy se venía contra Bukele, que la CNN contra Bukele. Bueno, jamás habíamos visto a la CNN publicando una nota como esa que sacó los correos del presidente, del hermano del presidente, con el asesor de Rubio negociando un descuento en el segundo año del SECOP por devolverle a los pandilleros para que no testifiquen contra él en las cortes allá. Tremendo. Entonces, creo yo que eso es importante. Yo sobre esto que no puede tocar a Trump y no puede los demócratas y que por tanto Bukele tampoco, suscribo lo que ha explicado con mucho detalle Sofía. En principio, digamos, Bukele tiene los 4 años de Trump, pero ya dijimos que no, que si hay elecciones intermedias,
En noviembre del otro año la cosa puede cambiar, ¿verdad? Entonces solo tendría año y medio Bukele, pero realmente no tiene ni siquiera eso, por lo que ya nos ha explicado Sofía, ¿verdad? Digamos, toda esta, estos detalles de la política estadounidense y de las correlaciones, y vaya, por ejemplo, lo que dice Sofía de que no todos los republicanos están con Trump. También habría que agregar, yo estaba viendo, Sofía, un grupo de algunos congresistas latinos que son republicanos, no ven bien las redadas de los migrantes. Entonces ahí hay otro elemento también de discordia al interior del mismo partido republicano. Es correcto. Entonces, en la medida en que, pero además, más allá de las posibilidades de que tomen alguna acción legal contra él, en términos políticos comunicacionales, el hecho de que a Trump se le vaya haciendo un escándalo mayúsculo la relación con Bukele, ¿verdad? Le va a soltar la mano, ¿verdad? Acordate lo que le dijo Norma Torres, o sea, Norma Torres cuando la congresista del Distrito 35 de California, cuando emplazan a Marco Rubio, le dice una de las razones por las que ustedes van a caer es por su relación con Bukele, se lo dice abiertamente, ¿verdad? Y le dice además, ustedes están tratando con un presidente que ha negociado con grupos que nosotros hemos dicho que son grupos terroristas, o sea, y ahora vienen estos demócratas diciendo Bukele tenía un plan para ilegalmente llevar personas estadounidenses para meterlos presos allá, y ahora la publicación de ProPublica sugiere que se usaron fondos de los contribuyentes estadounidenses en la financiación de negociaciones con pandillas. O sea, yo creo que insisto, podemos estar frente al principio del fin de la impunidad de Bukele. Y voy a otra pregunta, a otro de los comentarios que me llamó la atención, de alguien que decía sobre los delitos, los delitos de Bukele. ¿Te acordás, Frank, que en otro programa con vos hicimos la lista de los posibles delitos que le pueden adjudicar a Bukele en los Estados Unidos? Y decíamos a Juan Orlando Hernández, se lo llevaron por narcotráfico. Pero a Bukele le pueden hacer una lista a todos los que mencionó Sofía relacionados con todo este trama con las pandillas, que yo le conté como 5 delitos que mencionó, se le podría agregar otros, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, probablemente con la implementación del Bitcoin, Bukele violó leyes antilavado de Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos han metido presos a gurú de las lavado de dinero en Estados Unidos en las operaciones de criptomonedas, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, Bukele también en Estados Unidos lo podría acusar de violar leyes electorales y de interferir en procesos electorales de Estados Unidos. ¿Te acordás cuando le montó aquella campaña de difamación a la congresista Norma Torres? O sea, y puede haber una lista más, ¿verdad? O sea, realmente el escenario que se le puede ir configurando. Y con esto no quiero decir que Bukele ya va a caer. Ojo con algunos comentarios alegres, ¿verdad? Optimistas de que es el fin de la dictadura. Yo diría que puede ser el fin de la impunidad de Bukele, ¿verdad? Frente a Estados Unidos. Pero digamos, aquí lo que va a hacer Bukele es reprimir acá, aferrarse al poder aquí, ¿verdad? Además por todos los delitos que ha cometido aquí, ¿verdad? Las violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción contra personas inocentes, los casos de corrupción. Entonces, eso incluso lo va a volver más peligroso, ¿verdad? Y aquí lo relaciono con lo que dice Frank con la respuesta, cómo es que en algunos casos responde rápidamente, en otros guarda silencio. Acordate, Frank, que su política de comunicación es así, ¿verdad? Cuando hay una cuestión una narrativa que no la controla, o hay algo que donde digamos, es desfavorable para él, pues guarda silencio, ¿verdad? Esa es la actitud que él toma. Pero digamos, es bien peligroso que frente a
aspectos desfavorables que va teniendo afuera, decida arremeter más fuertemente aquí, ¿verdad? En El Salvador. Eso a mí me genera una gran preocupación. Acordate que estamos en un contexto de un clima de persecución, ¿verdad? Con las capturas que ya conocemos de la gente de la cooperativa El Bosque, Ruth, el abogado Anaya. Se habla de otra lista de posibles detenciones. O sea, es muy peligroso que Bukele se ensañe, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En El Salvador, y tengamos una oleada mucho mayor de represión. Eso a mí me genera alguna preocupación, ¿verdad? Que la frustración política que él tenga frente a lo que le está pasando o le pueda pasar en Estados Unidos, ¿verdad? Vaya a remeter, vaya a desquitarse, como decimos popularmente en El Salvador, ¿verdad? Desquitarse es hacerle a otro lo que no podés hacerle a quien te está causando mal. Entonces, ojo, yo creo que en El Salvador tenemos que ver con mucha atención esto, ¿verdad? Porque se puede ir generando un escenario mucho más complicado. Quiero pedirle a producción que me ayude con esta pieza. Es un tweet. Quiero colocárselos porque a partir de esto, o sea, es concreto, el tono va subiendo. Hay un tono distinto. Entonces le voy a pedir a producción que me ayude con este tweet del senador Van Hollen, que por cierto, todo este esquema que hemos tenido en estos meses, a mí me parece que también los demócratas están haciendo resurgir liderazgos nacionales, estatales, que aparentemente no los veíamos antes. Entonces, el mismo Trump está haciendo que liderazgos demócratas empiecen a ganar más cancha, más credibilidad y más potencia. Uno es el senador Van Hollen. Escuchen lo que escribe. Esto ya es un tono distinto desde mi perspectiva. La represión de Bukele contra los periodistas, la disidencia y la libertad de expresión bajo la llamada ley de agentes extranjeros de su régimen está destruyendo cualquier atisbo de democracia en El Salvador. No es de sorprender que este autoritario cobarde haya encontrado un amigo y un cómplice en Donald Trump. Es un mensaje durísimo, ¿verdad? Durísimo, políticamente hablando. Y días después de este tuit, aparece la iniciativa donde piden que se sancionen a 12 políticos de El Salvador. ¿Cuál es el tono que se está llevando ya en esta relación? Porque hay que decirlo, Bukele ha creado enemigos en su ejercicio de esta batalla mediática, manipuladora y la desinformación que mantiene, ha creado enemigos. Dentro de sus enemigos están los senadores, los políticos demócratas, las organizaciones de derechos humanos, los periodistas, las ONG, los cooperantes, pero esos enemigos que él creó ya le están respondiendo y le están respondiendo con otro nivel que yo creo que ni él se lo esperaba. ¿Cómo podríamos describir este momento del tono con las iniciativas, este tipo de tweets, tomando en cuenta que se refiere a aspectos bien fundamentales como la ley de agentes extranjeros? Sofía, por favor. Gracias. Es una pregunta bien importante porque lo que pregunta cuáles son las implicaciones del comportamiento de Bukele, que como dijo sabiamente Lionel, ahora puede ser el final de la impunidad. Es decir, no se va a salir con la suya tan fácilmente como lo ha hecho en estos últimos 6 años. Se le va a poner un poquito más difícil porque realmente subestimó el poder del Partido Demócrata, el historial del Partido Demócrata contra cualquier factor que afecte la estabilidad del sistema de los Estados Unidos y en realidad el brand, la marca política de los Estados Unidos. El establecimiento de los Estados Unidos va siempre a luchar contra todos estos organismos que atenten con el orden sistémico político de los Estados Unidos. Y Bukele tiene 2 opciones, pero primero vamos a abordar los congresistas, a quien yo los conozco a los 3 personalmente. A Alex Padilla le mandé un mensaje ahora dándole mi solidaridad. Y Tim Kaine es un gran amigo de la comunidad salvadoreña, él es congresista del estado de Virginia. Y obviamente Van Hollen, que ha estado en cámaras y en la luz de comunicacional
durante estos meses debido a lo que pasó con Ábrego. El aspecto legal, un cambio de correlación, en el aspecto legal, un cambio de la correlación de fuerzas políticas que gire hacia los demócratas en las próximas elecciones legislativas podría tener las siguientes implicaciones. Y yo quiero darle más detalle, inclusive a Lionel, porque él es un gran periodista y lo escucho, es que lo que no entienden es que los demócratas van a ganar esto a largo plazo. A ellos no les interesa hacerlo ahorita, les interesa hacerlo bien. Vos te preguntás, este movimiento que han hecho de someter esa pieza de ley para sanciones para el gobierno de Bukele, con todo su gabinete listado, ¿por qué lo hacen ahora cuando no tienen mayoría, ni en el Senado, ni en la Cámara de los Representantes? Te preguntas por qué. ¿Por qué vas a someter una pieza de ley cuando sabes que la votación no va a ir de tu favor, no tenés los votos? Porque quieren documentar el proceso, porque saben que la correlación de fuerza va a cambiar. Y cuando cambie, ya hay una referencia, ya hay algo asentado que le van a dar con todo. Y hay whips o látigos políticos dentro de los demócratas como Norma Torres, como Schumer, como muchos, como Cory Booker, que son de diferentes generaciones, que son súper progresistas y que este sentimiento de Trump y toda pulga que se le haya pegado a la peluca de Trump se va a ir con Trump. Ese es mi punto. Esta es una jugada mal hecha por Bukele y en el momento peor, porque según él, el segundo mandato le potenciaba más a Trump, pero hay un X factor que aquí no le hemos, un factor X que aquí no lo hemos discutido. Y antes de entrar a cuáles van a ser las posibles, bueno, voy a llegar a las posibles implicaciones. Los demócratas van a buscar investigaciones, más investigaciones, más investigaciones y más investigaciones. Ya pidieron investigaciones del caso de la investigación Vulcano, van a seguir buscando cuentas bancarias, transacciones, como ya lo dijo Lionel, criptomonedas, cómo le pagaron por lo del SECOT, de dónde salió ese dinero, los fondos de USAID. O sea, esto no va a parar. Tiene a los demócratas encandilados detrás de él. Un congreso demócrata, si cambia la correlación de fuerzas, que yo también estoy de acuerdo con él, va a cambiar definitivamente. Creo que van a tener mayoría en ambas cámaras. Y lo estoy diciendo ahora. Vamos a ver si mi predicción llega a ser verdad. Podría impulsar... Calcula eso que va... Sí, va a haber una mayoría demócrata en ambas cámaras. Y este Congreso, esta mayoría va a impulsar investigaciones más profundas sobre las acusaciones de corrupción y colusión con la MS-13. Y es una organización terrorista en los Estados Unidos. Y si a él y a su gabinete lo talonean, como dicen aquí en El Salvador, sobre las acusaciones de corrupción y colusión, estamos en un muy mal puesto. Esto podría incluir audiencias y recopilación de pruebas para sancionar a todos estos funcionarios salvadoreños implicados. Eso es lo primero, investigaciones y sanciones. Lo segundo, la legislación anticorrupción. Podría haber un mayor énfasis en aprobar leyes que fortalezcan las herramientas legales que necesita el Congreso para combatir la corrupción internacional, incluyendo la magnificación de la aplicación de la ley global Magnitsky, que ustedes ya saben cuál es esa ley. Sí. Y se la van a aplicar para sancionar a individuos por corrupción y violaciones de derechos humanos. Es decir, estamos hablando como lo que le pasó cuántos actos ago al presidente de Honduras. Sí. Tercera implicación, cooperación judicial. Los demócratas podrían presionar para una mejor cooperación judicial entre los Estados Unidos y El Salvador, facilitando extradiciones e intercambio de información sobre actividades ilícitas, y puede poner al orden judicial
que él ha puesto también en esa lista. Es decir, va a crear tensión interna en el gabinete de Bukele, porque si los Estados Unidos, si la embajada pide mayor cooperación bajo un Congreso demócrata, si no colaboran, entonces ellos se convierten en cómplices y parte de la investigación. La cuarta implicación va a ser la revisión de ayuda internacional. Es decir, si cambia la correlación de fuerzas y los demócratas agarran la mayoría, podría haber una revisión de cómo se distribuye la ayuda internacional, asegurándose que haya más transparencia y que los fondos no sean desviados y no se utilicen para fortalecer y que se utilicen para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas en El Salvador. Y por último, se podría también aumentar esta implicación que es más protección de testigos. Se podrían implementar, el Congreso podría mandatar proteger a testigos y funcionarios que colaboren con la investigación, asegurando su seguridad, como hizo con los 8 que fueron sacados en el 2019 por oficiales estadounidenses para facilitar su testimonio en casos de corrupción y crimen organizado. En resumen, un cambio hacia los demócratas en un año y medio o menos de eso podría intensificar los esfuerzos legales para abordar la corrupción en El Salvador. Es decir, que por eso preventivamente los demócratas han incluido esa pieza ahorita para como asentar el terreno. Pero el factor X, antes de dárselo a Lionel de regreso, quiero que aquí se les ha olvidado a todos un dato bien importante, y es porque el fenómeno Trump en su segundo mandato es extraordinario. Es algo como el cometa Halley que nadie creía que iba a pasar en tu vida y que lo ibas a ver, porque era imposible que llegara al poder otra vez, pero lo logró. Porque el sistema también, el poder fáctico de los Estados Unidos lucha por mantener a los anglosajones en un sistema fundamentado en el racismo en el poder. Pero quiero que sepan que Trump fue mandado a un impeachment o a una, no hay una traducción de la palabra impeachment, que quiere decir fue llamado a a un juicio para sacarlo de la presidencia, y los artículos de esto fueron sometidos por el Senado en desde enero 16 al 31 del 2020, y fue acusado por lo que pasó en el Capitolio, pero no se lograron agarrar los 67 votos necesarios para hallarlo culpable y meterlo a la cárcel y quitarle la franja de presidente. Y fue en el 2021 que lo hicieron por el ataque al Capitolio de enero 6. Lo que hace que el presidente Trump haya sido llamado a corte 2 veces en la historia. Es el único presidente que ha sido buscado 2 veces para sacarlo de la presidencia, y no se ha podido hacer lo que se hizo con Nixon, porque necesita los 67 votos, y Donald Trump se convirtió con esto que le pasó en el tercer presidente que ha sido llamado a ser removido por la Casa de Representantes después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Es decir, de que él se ha salvado de una gran crisis política, pero no quiere decir que pueda haber un tercer atentado bajo una mayoría, un Congreso dominado por los demócratas, para llamar, ese es el factor X, que si en la ganancia de los demócratas en el Congreso pueden llevar al impeachment, a la convicción de Trump, y esta vez quitarle la franja presidencial como un Trumpgate, ¿verdad? Yo como le digo un Trumpgate, y si lo logran en los demócratas, Bukele no termina su segundo término. Estamos hablando de la tercera es la vencida, algo así. Mira,
Bien, les agradezco. Quiero pedirles nada más una reflexión para cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Y voy a abordar esto. A ver, lo mejor que puedan ponerle a esta, para cerrar bien este programa, que me ha gustado mucho, creo que ha aclarado mucho, ha despejado. Pero dice Leonel algo que es muy cierto. En la medida en que acorralas a la fiera, se enloquece y se vuelve más violenta y más agresiva. Puede pasar eso en el país. ¿Qué es lo que se debería hacer tomando en cuenta que este tablero se está moviendo? ¿Qué predefensa, qué premecanismos, qué condiciones de mecanismos de defensa se pueden establecer para que aquellos actores que son voces críticas, que siguen señalando este tipo de situaciones, como el periodismo, defensores de derechos humanos, abogados, comunicadores, líderes territoriales, líderes comunitarios, iglesias, pastores, etcétera, no vayan a ser víctimas de un ejercicio o de un esquema agresivo y violento mientras se está presionando un poco más en esta dinámica que se ha venido conversando. ¿Qué atenuantes, qué cosas se pueden proponer o qué cosas se pueden hacer tomando en cuenta una mirada no solo local, sino más amplia? Porque ustedes ven, y yo quiero comentar con esto cierro, el caso de Ruth López, evidentemente el tratamiento judicial que se ha dado es cuestionable. El caso se declara en reserva, siendo un caso que en realidad no tiene ningún sentido que esté en reserva. El abogado Anaya, el mismo defensor del abogado Anaya, esta mañana ha dicho que a esta altura no le han permitido desarrollar los protocolos para poder hacer la defensa de su cliente. Y ya califican que una vez más entra a una condición de desaparecimiento forzoso. Y así vemos otros casos como el defensor de derechos humanos Ángel, el pastor de la iglesia LIM, que también es capturado, Fidel Zavala. Ahora se hablaba de que el domingo se le había llamado que podía ser un domingo negro porque iban a capturar a varios periodistas del Faro. Hay gente que hemos conocido, ha tenido que irse del país tomando medidas de prevención. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa dirección? Leonel primero y cerramos con Sofía. Esto ya más una reflexión de cierre para poder dejar, digamos, una pieza que pudiéramos tomar en cuenta. Sí, yo, Fran, solo quisiera agregar un elemento para sobre esto que decís de Enrique Anaya. Se ha trascendido una información que es muy preocupante y es que al parecer al abogado Enrique Anaya lo están moviendo constantemente del hospital Sacamil a medicina legal y no se sabe a qué exámenes, a qué tratamientos. O sea, esto es bien preocupante porque en el peor de los casos podrían estarle haciendo lo mismo que Alejandro Mason. ¿Te acordás con Alejandro Mason cómo fue? Y parece que está sucediendo con Enrique Anaya. Entonces, una cuestión bien delicada. Alejandro Mason, Sofía, es el ex asesor de seguridad presidencial de Bukele que murió en manos del Estado. Entonces, es una cuestión bien delicada. Yo creo que aquí la mirada internacional y la presión internacional es importante. Yo a la lista de repercusiones que muy bien detalló Sofía, yo agregaría también que debería haber un cambio digamos, con este cambio de tono, porque creo que vos lo definiste muy bien, hay un cambio de tono en la crítica de los demócratas. Y yo creo que eso se debe a dos cosas. Lo digo entre paréntesis rapidito. Yo creo que este cambio de tono tiene que ver, uno, porque creo que ahora es mucho más evidente lo malo que es Bukele. O sea, ahora, si alguien tenía duda, ¿verdad?, de su proyecto dictatorial, de su actitud sádica, es decir, en cómo se violan las leyes y los derechos humanos de la gente, yo creo que ahora esto es más evidente, ¿verdad? Lo malo que es.
Y creo que también el otro factor es que la gente le tenía miedo a la popularidad de Bukele, ¿verdad? A que si le hacías algo a Bukele, criticabas a Bukele, pues ibas a tener un costo político porque él es muy popular. Bukele está en caída en su popularidad, es decir, las encuestas registran una caída significativa, ¿verdad? Hay una caída de la imagen internacional, hay un descontentos crecientes en El Salvador, que hemos dicho en otros programas no se expresan abiertamente por el clima de miedo con el régimen de excepción, pero que esos descontentos ahí van y van creciendo. Y luego comunicacionalmente por la pérdida del control de varias narrativas, ¿verdad? En temas como minería, migración, situación económica de la gente. Entonces, creo yo que al ver que esa su popularidad, que esa imbatibilidad y que el peligro que representaba atreverse a cuestionar a un personaje tan popular, yo creo que eso se va cayendo. Entonces, eso va haciendo que el tono de la crítica de algunos actores ahora sea mayor. Entonces, cerrando ese paréntesis, yo diría que otra repercusión sería el cambio en los organismos financieros internacionales, es decir, debería haber un cambio en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el BID, que son los que sostienen económicamente al régimen, pues, ¿verdad? De Bukele. Si es el nivel de endeudamiento que ha alcanzado el país supera el 90% del PIB, ¿verdad? Y en cada plenaria se aprueban préstamos, ¿verdad? Entonces, el que, por ejemplo, estos organismos pongan algunas condiciones en materia de transparencia o que, por ejemplo, hubiera una presión internacional hacia terminar con el régimen de excepción que es el que permite al gobierno tener carta blanca para meter preso a cualquiera, para violarle los derechos humanos a cualquier persona, para mantener un clima de miedo sobre la mayoría de la gente. Creo que ahí pudiera haber, que creo yo, Frank, que desde fuera hubiera una presión fuerte por eliminar el régimen de excepción, que a esta altura el tiempo y los hechos han demostrado que no es una política de seguridad. Si alguna vez lo fue, ahora ya no es una política de seguridad. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas. De la lista de repercusiones que menciona Sofía se desprenden acciones, ¿verdad? Que se podrían hacer en cada una de ellas. Y al interior acá de El Salvador, pues yo creo que lo que hemos dicho, ¿verdad? Es decir, hay que, desde las organizaciones sociales, desde el sector de la sociedad crítico, creo que esta situación de emergencia que hay lleva a tomar medidas, ¿verdad? A estrategias de cómo ver si sacamos a la gente que está presa, cómo evitar que sigan metiendo presa a otra gente. Las organizaciones también deben avanzar en un proceso de articulación, ¿verdad? De ir aliándose, uniéndose los diferentes movimientos y de ir trabajando en la construcción de una alternativa. Yo creo que eso es fundamental. Los sectores críticos de la sociedad tienen que volverle a contar al país, a la sociedad, el país que proponen, el país que imaginan, ¿verdad? Frente a la consolidación autoritaria de un proyecto excluyente, dictatorial, qué es lo que se propone desde la sociedad civil organizada y dibujar ese país democrático, justo, equitativo, sustentable que siempre proponemos. Sofía, ¿tienes alguna valoración de cierre tú también al respecto? Sí, claro, y no voy a repetir lo que muy hábilmente ha expresado Lionel, del cual estoy 100% detrás de él, más que todo enfatizar que aquí faltan dos cosas muy importantes para responder tu pregunta, Franklin. Y lo hemos hablado dentro y fuera del programa. Aquí falta articulación de todas las organizaciones que están en dos batallas para poder alzar la voz y para poder parar algunos de estos injusticias que se están dando en el país. El área comunicacional, ¿verdad? El área de denuncia internacional para poder concretar bien los mensajes que estamos dándole al resto del mundo de lo que está pasando, pero también el área de organización
del pueblo. Entonces hay diferentes organizaciones, diferentes esfuerzos, pero hay falta de articulación. Y eso es Ujú. bien importante porque en eso sigue, aunque la popularidad de Bukele baje, como está bajando en Trump, de Trump, son populares con su base y su base no se mueve. Entonces es importante entender de que tenemos que buscar la unidad no en ideología, la unidad en acción, que es lo más importante, que ahorita tenemos un enemigo en común, un enemigo para el pueblo que no se merece otra dictadura más, ¿verdad? En su historia. Yo lo que como científica, como una doctora en liderazgo global, yo le digo a la gente que es bien interesante el marco teórico de los fenómenos que observamos para poder llegar a formular estrategia, que es el otro componente que no hay. ¿Cuál Sí, es la estrategia conjunta, colectiva, sí. pacífica, para poder no exponer, como dice Lionel, tal vez a un incremento en la opresión y la represión que podemos vivir en el país debido a las tensiones que están causándole no solamente a Trump, sino a Bukele Ujú. también. Por ejemplo, a Trump lo sacaron de un evento en el Centro Kennedy ayer, por ejemplo, asistió a este evento con la primera dama y fue tanto la bulla dentro del Centro Kennedy que lo sacaron, se tuvo que retirar. Entonces, todas estas tensiones pueden provocar ciertas acciones que lleve a mayor represión contra el pueblo y contra los más vulnerables. Pero yo quiero, para finalizar, Frank, y tal vez esto también le aporte a la audiencia y a Leonel, que si concretamos el análisis de la propuesta de las sanciones que proponen estos tres senadores demócratas contra el Ujú. presidente Bukele, ahí podemos ver cuál es la estrategia orquestada y coordinada con ellos. Es decir, que tenemos que hacer lo mismo que están haciendo los demócratas en los Estados Unidos, pero internamente. El enfoque para poder hacer una presión que tenga la misma cadencia y que tenga el mismo impacto. Los demócratas, los tres senadores, hablan básicamente de 5 áreas que ellos persiguen contra Trump, contra Ujú. Bukele. Una, el enfoque en las violaciones de los derechos humanos. Es la primera que estaba en la propuesta de ley Iniciativa. de sanciones contra Bukele. Ellos Ujú. acusan a Bukele de violar derechos humanos al encarcelar a García Ábrego, pero también asentan las preocupaciones que tienen sobre la interferencia de Bukele en procesos judiciales, en extradiciones y también en los derechos humanos con respecto a los periodistas, a la persecución de la prensa, a la persecución también de aquellos que abogan por los derechos civiles y los derechos humanos en El Salvador. Segundo, ellos persiguen la colusión que Bukele tiene con la administración Trump. Entonces nosotros en El Salvador tenemos que entender cómo podemos coordinar con estos senadores y Ujú. presionar en esta relación de Trump con Bukele. La acusación en la propuesta de ley de los senadores dice que Bukele coludió con la administración Trump para encarcelar a García Abrego y refleja una relación compleja y posiblemente problemática para ambos gobiernos. Y esto se conecta en ese contexto de la extradición al revés y las tensiones diplomáticas. Es decir, que nosotros tenemos que apoyar a Trump con este tema de la SECOT, Ujú. de demandar, acusar que nosotros no somos una cárcel para el resto del mundo, que no se puede estar Ujú. extraditando a gente inocente sin debido proceso de ley en los Estados Unidos. Es decir, que nosotros tenemos que como Sí. ser parlantes del mismo mensaje, pero obviamente acomodado, aclimatado a nuestra realidad nacional. El tercero, que hay un impacto en la política exterior. Las sanciones que ellos proponen podrían intensificar las tensiones entre Estados Unidos y El Salvador, afectando la cooperación. Entonces, ellos van a seguir amplificando las implicaciones legales y diplomáticas que ProPublica sugieren podrían surgir de las acciones de Bukele.
El cuarto, ellos hablan en las sanciones que ellos buscan es el derecho al debido proceso. Vuelvo a decir, ellos argumentan, los senadores, que el derecho al debido proceso simbólicamente de Ábrego fue violado, lo que resalta las preocupaciones sobre pero ojo con esto, Leonel, resaltan las preocupaciones sobre el Estado de Derecho de El Salvador, un tema central de las críticas a Bukele. O sea, ellos simbolizan esto conforme les cae a ellos lo que está pasando en El Salvador, simbólicamente con García Ábrego, pero las preocupaciones es en general con el Estado de Derecho en El Salvador. Entonces aquí tenemos que nosotros duplicar ese mensaje, pero desde nuestra perspectiva, de nuestro contexto, de nuestra realidad. Y por último, reacciones políticas. Estos demócratas critican a Bukele, los republicanos ahorita defienden las acciones de deportación de Trump, acusando a los demócratas de apoyar a alguien vinculado con pandillas. Esto refleja la polarización de la política en los Estados Unidos, que es lo que quiere decir que nosotros tenemos que apoyar a aquellos que están polarizados pero a nuestro favor, como Norma Torres, como el senador Alex Padilla. Nosotros tenemos organizaciones y organizados en los Estados Unidos y debemos de buscar reuniones con ellos. Debemos tener embajadores que se reúnan con ellos y que les proporcionen información sobre los casos más simbólicos, emblemáticos de lo que está sucediendo, como el doctor Anaya, como Ruth López, como todos estos, porque también, aunque ellos saben, pero no conectan tal vez que esta realidad de la falta del derecho al debido proceso y la violación de los derechos humanos y la colusión que tiene con Trump y todo eso, hay que conectar esto. Esa es mi reflexión. Si nosotros vamos a esta lucha fragmentados en vacuums particulares, aún desconectados de lo que está pasando en los Estados Unidos con nuestras comunidades, y en el contexto de un mandato paralelo neofascista de Trump, igual vamos a hacer la lucha más difícil, más aislada, cuando podemos realmente coordinar un verdadero esfuerzo pacífico. Porque lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Bukele él en los Estados Unidos y aquí, va en contra de los procesos democráticos. Y entonces debemos de amplificar ese mensaje, que lo único que estamos haciendo nosotros realmente es defender los derechos y el derecho, más que todo, a un país democrático. Les agradezco. Y fíjate cómo es eso que tú has dicho ahorita, Sofía. Por ejemplo, compartíamos con los afectados de COSABI y hay una delegación de los afectados de COSABI que en este momento se está reuniendo con el congresista McGovern, siempre abordando el tema de los derechos, que en este caso los afectados tienen que han sido impactados por una estafa millonaria de la cual también aparece relacionado el partido político y funcionario del actual gobierno en esa estafa y en lo que se aparece. Entonces, hay tantos ángulos que es correcto. Más articulados, es más potente todavía el movimiento. Le agradezco, Sofía y Leonel, gracias por el tiempo y por muy buena charla, ¿verdad? Bueno, no. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos. Nos vemos mañana en Las Virales y en la noche en otro programa en El Barcito. Saludos. Saludos.